La marcha es una actividad funcional que requiere interacciones complejas y coordinación entre la mayor parte de articulaciones principales. Durante esta actividad en la cadera se produce movimiento de manera triaxial, flexión y extensión en el eje mediolateral, aducción y abducción en el eje antero-posterior y las rotaciones en un eje longitudinal, mientras que en la rodilla el principal movimiento es de flexo-extensión en un eje mediolateral. Sin embargo, este no es el único movimiento, sino que también realiza rotaciones, y los movimientos de aducción y abducción, al igual que la articulación coxofemoral. Asimismo, en el tobillo y el pie se realizan algunos movimientos para que se dé la marcha. El movimiento del tobillo se ve restringido por las limitaciones morfológicas de la articulación suprastragalina, que solo permite flexión plantar y dorsal. El pie va a actuar como una estructura semirrígida para soportar el peso del cuerpo. Los descriptores espaciales más básicos de la marcha son la longitud de zancada y longitud de paso. La longitud de zancada es la distancia entre dos contactos sucesivos del talón del mismo pie, mientras que la longitud de paso es, en contraste, la distancia entre contactos sucesivos del talón de distintos pies. La anchura de paso es la distancia transversal entre los centros de los talones derecho e izquierdo entre dos contactos podales sucesivos y suele oscilar entre 7 a 9 centímetros. El ángulo del paso o el grado de apertura del pie es el ángulo entre la línea de progresión del cuerpo y el eje longitudinal del pie. Unos 7 grados es lo que se considera normal. En los descriptores temporales tenemos cadencia, que es el número de pasos por minuto, el tiempo de zancada, que es el tiempo de un ciclo de marcha completo, y el tiempo de paso, que es el tiempo de la conclusión de un paso derecho e izquierdo. En los valores normales de la marcha, esto va a depender del sexo, de la edad y de la actividad física. La locomoción bípeda consta de dos fases de cada extremidad, apoyo y balanceo. Un ciclo de marcha completo, o también conocido como zancada, se refiere a una fase de apoyo y a una de balanceo u oscilación sucesiva que realiza la extremidad. La fase de apoyo consta desde el contacto del talón con el suelo hasta el despegue de los dedos del pie. Se produce mientras el pie está en el suelo sosteniendo el peso del cuerpo. El contacto del talón se define como el instante en el que el talón entra en contacto con el suelo, en el 0% del ciclo de la marcha. El pie plano corresponde al instante en el que toda la superficie plantar del pie entra en contacto con el suelo. Este acontecimiento se produce aproximadamente en el 8% del ciclo de la marcha. El apoyo intermedio suele definirse como el punto en el que el peso del cuerpo pasa directamente a la extremidad inferior en carga. También se define como el momento en el que la extremidad inferior oscilante pasa a la extremidad inferior de apoyo, es decir, un pie está junto al otro. Estos suelen tener el 30% del ciclo de la marcha y el 50% de la fase de apoyo. En el apoyo final se produce hacia el 40% del ciclo de la marcha, en el instante en el que el talón se levanta del suelo. En la fase de preoscilación se produce el 60% del ciclo de la marcha. Se define como el instante en el que los dedos del pie se levantan del suelo. Abarca a grosso modo el movimiento de flexión plantar del tobillo entre el 40 y 60 del ciclo de la marcha. Fase 2. Fase de oscilación. Esta comienza desde el despegue de los dedos hasta el siguiente contacto con el talón. Se produce mientras el pie está en el aire en el avance hacia adelante de la siguiente contacto con el suelo, a una velocidad normal, mientras la fase de apoyo constituye aproximadamente el 60% del ciclo de la marcha. Esta va a tener el restante, que es el 40%. La oscilación inicial es el periodo entre el momento del despegue de los dedos y la oscilación media, donde se cubriría ya el 60 al 75% del ciclo de la marcha. La oscilación media corresponde al punto medio de la fase de apoyo de la extremidad inferior opuesta, cuando el pie de la pierna oscilante pasa junto al pie de la pierna de carga, teniendo ya un 75
a 85% del ciclo de la marcha. La oscilación final es el periodo entre la oscilación media y el contacto del pie con el suelo, cumpliendo ya con el 85 al 100% del ciclo de la marcha. Y así es como vuelve a empezar el ciclo con el pie plano en la fase de apoyo. Repitiendo este ciclo una y otra vez cada vez que vamos hacia algún lugar caminando, queremos realizar alguna actividad de la vida cotidiana o simplemente realizamos algún deporte. Caracterizada por tronco flexionado hacia adelante, piernas en flexión de rodilla, patrón de pasos cortos y apresurados, llamada también marcha festinaste, disminución de cadencia, disminución de braceo al caminar, arrastra los pies. Esto se debe a que los músculos antagonistas tienen un incremento de contracción muscular, provocando bloqueos y alteraciones, las cuales el paciente describe como quedarse pegado al suelo. Marcha equina. Afectación del grupo muscular inervada por el ciático popliteo externo. Síndrome del pie caído. Levanta la rodilla exageradamente. Para mantener el peso sobre el pie, la rodilla y cadera se mantienen flexionadas durante la fase de apoyo y toca el suelo primero con la punta para evitar la carga del peso sobre el talón.